Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a repasar algunos conceptos de protocolo de investigación, que es una función que en los comités de control de infecciones, las enfermeras, al igual que el resto de los miembros, deben poder realizar para llevar a cabo estudios sobre problemas asociados a la práctica clínica. Entonces, como ustedes recordarán, este es el esquema básico de un protocolo de investigación con sus componentes. Tenemos el título de la investigación, el planteo del problema, la justificación y el uso de los resultados, el fundamento teórico, los objetivos, la metodología que incluye toda esta serie de cuestiones que vemos allí. Ahora vamos a ir viendo uno a uno en forma específica referida a algún ejemplo de control de infecciones asociadas a la atención en salud. Y el plan de análisis de los resultados, después de lo cual nosotros, esta es la primera etapa, como decíamos, la planificación, el protocolo, después ya entraremos en una fase de implementación con la obtención de los resultados, estaremos en condiciones de eh, poder elaborar el informe final. Como usted, y bueno, por supuesto que también tenemos que ir planteando las referencias bibliográficas, el cronograma, el presupuesto y bueno, los anexos que deseemos incorporar al trabajo. En relación con el título tiene que ser claro y concreto y debe estar vinculado a las principales variables que se van a estudiar, así como también debería tener una mención a quiénes son las personas implicadas en el estudio. Este título, por ejemplo, podría ser empleado reducción de las infecciones asociadas a la atención de salud vinculadas al acto quirúrgico. ¿Sí? Ya sabemos que son pacientes que se van a operar, hay una relación entre la cirugía y un desenlace que sería una infección, y también tenemos de alguna manera una descripción de la metodología que se va a emplear para poder llevar a cabo este estudio. Entonces, así tendremos en la introducción, cuando empezamos a escribir, ¿verdad?, nuestra idea, lo que tenemos que hacer es situar este tema en un marco referencial que lo ubique en su entorno. Por ejemplo, nosotros podemos empezar hablando de las infecciones asociadas a la atención en salud en el mundo en general, Latinoamérica, la región, y en Uruguay particularmente. Dentro de este tema hablaremos también, por supuesto, de las infecciones de sitio quirúrgico, que son las que luego vamos a tomar en consideración para desarrollar nuestra investigación. También se plantean algunos antecedentes referidos al origen de la temática, es decir, cómo surge este tema, por qué nos preocupa estudiar las infecciones asociadas al sitio quirúrgico, cuáles son las razones, y eso lo podemos fundamentar por la importancia que tenga el tema, capaz que estuvimos viendo que son muy frecuentes, que presentan graves complicaciones. También lo podemos plantear desde el punto de vista de la iatrogenia, es decir, el concepto de daño de la seguridad del paciente, ¿verdad? Es decir, todo esto nos permite a nosotros justificar por qué este tema es importante y lo vamos a tomar en consideración. Y además, bueno, ¿qué es lo que queremos nosotros con nuestra intervención? Disminuir la morbimortalidad. Dentro de esta introducción, entonces nosotros vamos a terminar formulando un problema. El problema que generalmente se formula a través de una interrogante. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿cuál es la prevalencia de la infección de sitio quirúrgico? Capaz que lo que nos interesa conocer es
¿Los programas de supervisión de protocolos reducen la aparición de infección de sitio quirúrgico? ¿Cuándo es conveniente iniciar tratamiento con antibióticos profilácticos? ¿Cuál es el impacto de la obesidad sobre la mortalidad y la incidencia de infección de sitio quirúrgico? Es decir, vamos concretando el tema de la infección de sitio quirúrgico con algún elemento en particular, porque si no nos quedaría como algo muy amplio que solamente nos habilitaría a establecer prevalencia o datos generales sobre la frecuencia de la infección. Cuando estamos pensando en justificar este tema, podemos pensarlo tomando como marco estas siguientes preguntas. ¿Cómo se relaciona la investigación que estamos haciendo con las prioridades de la región y del país? Y bueno, y acá podremos decir que es importante en tanto el país tiene una política de prevención de infecciones asociadas a la salud en el marco de lo que son los programas de seguridad de pacientes, etc. ¿Qué conocimiento e información se obtendrá? Bueno, sabremos si este problema es muy importante, si estamos por encima del promedio, bueno, tendremos que pensar luego qué cosas haremos para poder reducir el impacto que tienen estas infecciones, la finalidad que se persigue con el conocimiento que vamos a obtener al realizar el estudio, en fin, una serie de preguntas que nos ayudan a nosotros a poder escribir la justificación. Una vez que tenemos esto, deberemos escribir el fundamento teórico o background, es decir, todo lo que se conoce sobre el asunto, y este fundamento teórico tiene distintas funciones. Por un lado, orienta el estudio. ¿Por qué? Porque nos permite ver, bueno, en la medida que yo pueda saber qué hicieron otros, si puedo seguir por esa misma línea, si las personas al realizar este estudio tuvieron problemas y cómo tenemos que corregirlos, es decir, prevenir errores del diseño metodológico. Nos ayuda a identificar las variables y las hipótesis. O sea, voy a estudiar la infección de sitio quirúrgico. ¿Cuáles son las variables relevantes? Bueno, me pongo a leer y voy a saber que lo que me interesa es, bueno, conocer datos de la persona, como el índice de masa corporal, la edad, el estado nutricional, etcétera, etcétera. Me puede interesar conocer cómo se ha cumplido el protocolo. Por ejemplo, se hace rasurado, se recorta el vello, con cuánto tiempo de anticipación, se dan antibióticos profilácticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, yo estudiando el fundamento teórico voy a poder saber qué variables voy a incluir luego en mi estudio. Y además nos proporciona un marco de referencia para que una vez que terminemos nuestro trabajo, podamos comparar con estos datos y sacar conclusiones, ¿verdad? Entonces, el estudio del marco teórico es muy importante. Este marco teórico tiene como dos aspectos. Por un lado, el marco teórico propiamente, es decir, todo lo conceptual, ¿no? Por ejemplo, si vamos a hablar de infección de sitio quirúrgico, definiremos infección, definiremos lo que es la cirugía, cuáles son las etapas en la cicatrización de la herida quirúrgica, etc. Como dice aquí, darle un hilo conductor, darle una coherencia a los temas, ¿tá? Pero también incluye los antecedentes, y estos antecedentes tienen que ver con trabajos que se han realizado por otros investigadores sobre esta temática que nos puedan aportar al estudio que vamos a hacer. Para eso, lo que vamos a hacer es revisar la literatura, vamos a plantear lo que recojamos de esa literatura y lo vamos a hacer identificando las fuentes. Es muy importante por una cuestión de respeto de la autoría, ¿verdad?, de quienes nosotros referenciamos, y para evitar un problema grave que es el plagio, que ocurre cuando nosotros copiamos o transcribimos sin realizar los cuidados que tenemos que realizar al referenciar a otros autores. El objetivo que tiene el antecedente, como decíamos, es actualizar y profundizar el conocimiento, es decir, saber qué tengo que mirar cuando voy a ir a estudiar las infecciones de sitio quirúrgico y conocer
todas las investigaciones previas en relación con la metodología que se empleó, los resultados que tuvieron, cuáles fueron las dificultades, etc. Cuando hablamos de la fundamentación teórica y concretamente la búsqueda de antecedentes, tenemos que definir una estrategia de búsqueda bibliográfica. Este es un elemento que es muy importante y nosotros lo vamos a ver en otra intervención, en otro video que posteriormente vamos a proporcionarles para poder analizar este aspecto en particular. Por ahora, dejémoslo planteado. Bien, luego lo otro que tenemos que hacer es plantear una hipótesis. La hipótesis es la respuesta tentativa al problema. Es la relación entre el cuerpo teórico y los datos empíricos, o sea, lo que nosotros vamos a recoger de la realidad. Por ejemplo, podríamos decir, si estuviéramos estudiando la relación que existe entre la preparación de la piel previo al acto quirúrgico y el desarrollo de una infección de sitio quirúrgico a posteriori, podríamos plantear la hipótesis de que el rasurado aumenta los porcentajes de infección de sitio quirúrgico. ¿Por qué? Porque el cuerpo teórico nos da esa pauta, nos señala que durante el rasurado se producen lesiones microscópicas de la piel a través de la cual pueden ingresar los microorganismos, de tal forma que si esto además se hace como se hacía tradicionalmente 24 horas previas al acto quirúrgico, ya se da el tiempo suficiente para que se produzca la multiplicación bacteriana y consecuente infección. Por lo tanto, nosotros tenemos datos de ese estudio previo que hicimos como para plantearnos la hipótesis. La hipótesis es un elemento que no es necesario u obligatorio formular en todas las investigaciones. Así, por ejemplo, en los estudios descriptivos, nosotros alcanza con que tengamos objetivos, no necesitamos tener hipótesis para confirmar, porque estamos en una etapa inicial donde lo que queremos ver es cómo está el estado de la cuestión, es decir, describir una situación en particular. Entonces, la hipótesis, cuando la realizamos, la definimos como la relación entre dos o más eventos que nosotros suponemos, eso está para confirmar, por eso es una hipótesis, y su función es verificarla posteriormente. ¿Cómo? A través de la recolección de datos y el análisis estadístico de los mismos. El otro componente que vamos a estar redactando en nuestro protocolo, en nuestro plan de investigación, son los objetivos. Los objetivos nos dan mucha información, ¿verdad? Por un lado, nos indican el tipo de estudio más apropiado. Por ejemplo, si yo quiero describir una situación, voy a hacer un estudio descriptivo. Si lo que quiero es comparar dos situaciones o dos estadios, ¿verdad? Lo que voy a hacer es un estudio analítico. Si yo quiero predecir cómo se va a comportar una variable en función de determinadas modificaciones que se realicen en la situación del estudio, estaríamos haciendo una investigación experimental. Entonces, de alguna manera, cuando yo digo lo que quiero es describir esta situación, estoy ya marcando el tipo de estudio que voy a utilizar. También, vinculado con esto, ya más o menos esto me va a dar una pauta de cómo va a ser la selección de la muestra, porque va a tener que tener un mayor rigor la selección de la muestra, el tamaño muestral y el análisis estadístico a realizar a medida que voy aumentando en el rigor metodológico de los estudios. ¿Sí? Después vamos a ir viendo que los estudios descriptivos tienen mucho menor rigor que los estudios experimentales, por ejemplo. Bien, cuando escribimos los objetivos, tenemos un objetivo general que explicita qué es lo que queremos alcanzar con este estudio. Ahí hay un ejemplo. Comparar las tasas de infección del sitio quirúrgico en pacientes rasurados en relación con los que solo presentan un recorte de vello.
Este podría ser el objetivo de nuestro estudio, ¿verdad? Es un objetivo general. Muchas veces me alcanza con tener un objetivo general y no tengo por qué seguir describiendo o redactando objetivos, como son los objetivos específicos, que son aquellos que de alguna manera descomponen, ¿verdad? Nos muestran una secuencia del objetivo general. Y esto ocurre cuando yo tengo un objetivo general que es muy amplio, entonces puedo ir planteando como escalones para irlos alcanzando en forma paulatina. En el caso que veníamos analizando, para ese objetivo general podríamos tener como objetivos específicos estimar la prevalencia de la infección de sitio quirúrgico, determinar la existencia de diferencias estadísticamente significativas en los dos grupos e identificar factores protectores que nos permiten explicar cuál es la diferencia en la prevalencia de infecciones, ¿verdad? Según el tipo de preparación que tuvimos de la piel. Pero les repito, no es necesario que en todos los estudios haya objetivos específicos, como tampoco es necesario que tengamos hipótesis en los estudios descriptivos. Bien, lo otro que tenemos que analizar es la metodología. En la metodología nosotros vamos a definir el tipo de estudio que vamos a hacer, nuestro universo y muestra, qué variables vamos a tomar en cuenta, qué tratamiento se va a aplicar, qué métodos e instrumentos usaremos para recoger los datos, cuál va a ser el procedimiento para recoger la información y cuál va a ser el plan de análisis. Como dijimos que esto es un protocolo, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, veamos los tipos de estudio. Existen distintos tipos de estudio y también formas de clasificarlos según distintos criterios. Por ejemplo, si tomamos en cuenta la finalidad, podríamos clasificarlos en estudios descriptivos o analíticos. Según la secuencia temporal, podrían ser transversales o longitudinales. Según el control de la asignación de los factores de estudio, es decir, si vamos a hacer una intervención o no, podrían ser observacionales o experimentales. Y según el inicio del estudio en relación con la cronología de los hechos, podría ser prospectivo o retrospectivo. Y luego de acá vamos a tener una serie de combinaciones posibles. Por ejemplo, podemos tener estudios descriptivos transversales, podemos tener estudios descriptivos prospectivos, etc. Vamos a ir viendo la generalidad de cada uno de ellos. Dentro de los observacionales son aquellos donde nosotros no vamos a hacer nada. Solamente, como dice su nombre, vamos a observar, vamos a medir, pero no vamos a intervenir. Pueden ser exploratorios, que serían el primer paso, ¿verdad? Nosotros acá hacemos como un estudio, un paneo para encontrar situaciones problemáticas en realidad. Pueden ser descriptivos, donde lo que hacemos es describir la frecuencia de la característica que tiene la población. Por ejemplo, si nosotros queremos describir la frecuencia de infección de sitio quirúrgico. Entonces, simplemente contabilizamos cuántas personas se infectan del total de operados. O pueden ser analíticos, donde podemos comparar una determinada situación entre grupos de personas. Como decíamos anteriormente, podemos comparar cómo son las infecciones de sitio quirúrgico en los que se rasuran en relación con los que no se rasuraron. Los estudios descriptivos, por lo general, son el primer paso de una investigación analítica. ¿Por qué? Porque cuando nosotros posteriormente tengamos que establecer el tamaño muestral, vamos a necesitar datos como, por ejemplo, la prevalencia del fenómeno que se va a estudiar. Y si nosotros no tenemos un estudio descriptivo previo que nos marque la prevalencia, no vamos a poder calcular el tamaño muestral que necesitamos para hacer estudios de mayor rigurosidad. Estos estudios descriptivos son, por lo general, estadísticas de mortalidad, morbilidad. Se trata de estudiar cómo se distribuyen según sexo, edad, raza, etc.
no analizan relaciones entre la exposición y los resultados porque ya entraríamos en otra categoría de estudios, ¿sí? Pero podemos observar que, bueno, sí, entre los que se rasuraron, hubieron mayor cantidad de infecciones que entre los que no se rasuraron. No podemos hacer un estudio analítico si no lo diseñamos previamente, porque seguramente nos va a faltar información para poderla realizar en forma correcta. Acá hay un ejemplo de lo que sería un estudio descriptivo longitudinal, por ejemplo, la evolución semestral de la tasa de infección de sitio quirúrgico. Entonces, desde el año 2011 hasta el 2021, aparece en el primer y segundo semestre de cada uno de los años cuál fue la tasa de infección en un determinado servicio. ¿Tá? Lo que observamos es que hay semestres donde aumenta y semestres donde disminuye. Luego, observando esto, yo puedo decidirme a realizar un estudio más profundo para ver por qué o qué pasó en determinado momento cuando aumenta o cuando disminuyen las infecciones. El otro tipo de estudio descriptivo es transversal, que se llaman también estudios de prevalencia o estudios puntuales. Son aquellos que se hace un corte en el tiempo y se estudia simultáneamente la exposición y la enfermedad en una población bien definida en un momento determinado. Es decir, representan lo que se llama una instantánea de la población en un momento dado. Esta gráfica intenta mostrarnos, por ejemplo, si nosotros tenemos distintos sujetos que están representados por las letras A, B, C, D, E, F, G, H, yo voy a tener diferentes días del posoperatorio, ¿no? El día 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, y yo puedo ir entre el cuarto o el quinto día a hacer una medición. Entonces voy a ver, bueno, cuántos de los operados tienen infección. Me marca prevalencia, ¿está? Yo voy a tener personas que en ese momento no están, como la persona A, B y F, que ya fueron dadas de alta. Voy a tener personas como la G, que se va a ir posteriormente, y se va a operar posteriormente, o sea que lo voy a perder de mi estudio. Por eso los estudios de prevalencia no son tan ricos en información como los estudios de incidencia, donde yo puedo seguir a la persona desde el momento que se opera hasta que se le da la alta definitiva, y ahí sí puedo medir bien si aparece lo que estoy observando, que es la infección de sitio quirúrgico. De cualquier manera, estos estudios son útiles para describir la distribución de las enfermedades en relación con un factor de riesgo que ya esté conocido, identificar nuevos factores de riesgo o grupos que estén en riesgo, realizar diagnósticos comunitarios o evaluar servicios de salud. ¿Tá? Tienen su valor también. Lo que tienen como ventaja es la simplicidad, el bajo costo, la rapidez con que se pueden hacer. No necesitan acompañamiento, es decir, yo no necesito dedicarle días para seguir a la persona desde que se opera hasta que se va de alta, ¿sí? Quiere decir que la persona ingresa en mi estudio una única vez. Y yo ahí veo las dos cosas, veo que se operó y si se infectó en ese momento, ¿está? Yo también puedo definir cuál va a ser el momento de la observación y puedo observar todos los que se van de alta en determinado día y relacionarlo con su fecha de operación. Es decir, después veo cómo ajusto yo estos tiempos, ¿no? Las limitaciones es que cuando tengo enfermedades de baja prevalencia requiero una muestra grande para poder tener datos que luego pueda interpretar adecuadamente. La exposición actual puede no representar la exposición pasada. Esto es típico, por ejemplo, cuando estudiamos, qué sé yo, supongamos crisis asmática con exposición a humo de cigarro. Capaz que en este momento nosotros medimos, bueno, ¿cuánta gente está con crisis asmática? Y de ellos, ¿cuántos fuman? Capaz que yo tengo un dato que no se corresponde con la realidad, porque capaz que las personas que tienen crisis asmática fumaron hasta hace un mes. Y cuando se levantó la información ahora, aparece como que no fuman, pero eso no quiere decir que su exposición no fue, no estuvo presente a ese factor que estamos midiendo.
También tenemos problema cuando buscamos información retrospectiva, porque la gente puede no acordarse. No determina la incidencia, es decir, los nuevos casos, no hay un seguimiento y por lo tanto nos falta la secuencia temporal. La secuencia temporal entre la variable dependiente y la variable independiente. Por ejemplo, estudiamos la relación entre diabetes e hipertensión, pongamos por ejemplo. Son dos enfermedades crónicas. Yo salgo ahora y recorro el sanatorio y digo, quiero saber cuántas personas son diabéticos e hipertensos. Bien, entonces yo voy a poder definir, tengo un, no sé, un 7% de diabéticos y además son hipertensos. Ahora bien, ¿la diabetes fue previa a la hipertensión? ¿La hipertensión fue previa a la diabetes? No lo sé, porque aunque la persona tenga el diagnóstico, al no haberse diseñado este estudio de partir de personas sanas que no tuvieran ni diabetes ni hipertensión, y luego en el tiempo irlas siguiendo en un estudio de incidencia, midiendo diabetes e hipertensión para ver cuál aparecía primero, yo no voy a tener esa secuencia con un estudio transversal. Bien, después tenemos los diseños analíticos. Tenemos dos tipos de diseños analíticos, los estudios longitudinales, dentro de ellos están los estudios de caso control o estudios retrospectivos. ¿Por qué? Porque nosotros a partir de una variable dependiente o enfermedad, por ejemplo, o un evento como la infección de sitio quirúrgico, podemos mirar hacia atrás buscando la posible causa de esta variable dependiente, es decir, la variable independiente o causa de lo que estamos midiendo. Estos estudios son económicos y rápidos porque partimos de la enfermedad y miramos, bueno, estas personas, por ejemplo, estas personas que tienen infección de sitio quirúrgico, ¿cuántos de ellos se rasuraron y cuántos no? ¿Sí? Son útiles para enfermedades raras o largas incubaciones o latencias porque yo voy a tomar los casos que ya están, no tengo que esperar que ocurran. Y permiten además estudiar múltiples factores de riesgo o variables independientes para una única enfermedad. Por ejemplo, yo tomo la infección de sitio quirúrgico y puedo ver si se rasuró o no, si se dieron antibióticos profilácticos o no, quiénes estuvieron en la cirugía, es decir, todas aquí conjunto de variables que yo puedo pensar que se asocian con el desarrollo de una infección de sitio quirúrgico. Es desventaja porque se pueden introducir errores sistemáticos al seleccionar los grupos o recoger la información, porque, como decíamos, puede ser difícil establecer retrospectivamente la secuencia temporal entre la variable independiente y la dependiente o exposición y enfermedad. Y, obviamente, no permiten calcular incidencia ni prevalencia en forma simultánea. Cuando realizamos un estudio de casos y controles, tenemos que tener presente que los casos deben ser casos incidentes, es decir, casos nuevos, porque son aquellos que se pueden recoger en un estado más puro y tienen la posibilidad de entrar en esa definición precisa de la enfermedad que estamos estudiando. ¿Tá? Por ejemplo, decíamos diabetes e hipertensión. Bueno, si el diabético es diabético de hace mucho tiempo, no voy a poder establecer mucha relación con los factores de riesgo. Pero si son nuevos, bueno, puedo saber qué es lo que tenía antes y qué no. Y la elección de los controles tienen que ser representativos de la misma población de la que provienen los casos y son aquellas personas que si pudieran desarrollar la enfermedad, podrían haber sido casos, es decir, que indistintamente podrían ser casos o controles. ¿Qué es lo que tienen en común? Que los dos se expusieron igual a los casos. Es decir, en este caso, los controles serían personas que se operaron pero que no tienen infección de sitio quirúrgico. ¿Tá? Podrían tenerlo. ¿Cómo lo diseñamos? Bueno, tomamos los casos y los controles y luego empezamos a buscar de cada uno de ellos quiénes estuvieron expuestos y no expuestos al factor de riesgo. Por ejemplo, las personas que tienen infección de sitio quirúrgico y las que no resultaron
infectados y miramos, bueno, de ellos, cuántos se rasuraron y cuántos no en cada uno de los dos grupos. Fíjense que la búsqueda de la información va en un sentido contrario a el tiempo en el que estamos desarrollando el trabajo, ¿sí? Es decir, estamos investigando el pasado. Bueno, acá hay algunos ejemplos, ¿no? Decíamos, por ejemplo, la asociación entre infección de sitio quirúrgico y una sala quirúrgica, o un determinado equipo, o un antibiótico profiláctico, o el procedimiento de preparación de la zona. Bien, el otro diseño entre los estudios longitudinales son los estudios de cohorte, también llamados estudios de seguimiento. Se inician con un grupo de personas sanas que se clasifican de acuerdo a la exposición. Y luego se sigue la evolución de la totalidad del grupo para ver cómo la enfermedad, es decir, la variable dependiente, aparece en cada uno de esos grupos. Por ejemplo, tomo personas rasuradas y no rasuradas y las sigo para ver quiénes en cada grupo desarrollan infección de sitio quirúrgico. Estos estudios obviamente que van a proporcionar mejor información sobre la causa de la enfermedad porque nosotros los venimos siguiendo. Y entonces vamos a poder establecer qué fue primero, ¿no? Aunque son mucho más difíciles y costosos, porque tenés que tener una persona, o nosotros tenemos que disponer de tiempo para hacer el seguimiento diario de estas personas hasta que se les da el alta definitiva, por ejemplo. Según lo que estemos estudiando, puede haber largos periodos de seguimiento y tampoco son muy útiles en enfermedades poco frecuentes por el tiempo que insumiría tener un N adecuado. ¿Cómo se diseñaría? Bueno, se tomarían las personas que no tienen lo que queremos estudiar, es decir, no tienen infección, los dividimos en dos grupos, a unos los podemos, por ejemplo, rasurar y a los otros no. Yo pongo siempre este ejemplo porque me parece que nos queda bien claro para entender el diseño, ¿no? Y luego lo seguimos y vemos dentro de cada uno de estos grupos quiénes desarrollan la enfermedad y quiénes no, es decir, quiénes se infectan y quiénes no. Y en este caso, el tiempo de estudio y la dirección de la investigación van en el mismo sentido. Estos se podrían llamar estudios de incidencia y por eso se pueden estudiar con el riesgo relativo, ¿tá? Como medida de impacto. Bueno, acá hay algunos ejemplos de estos estudios, como decíamos, seguimiento de pacientes intervenidos quirúrgicamente por diferentes equipos hasta el alta para medir las tasas de infección de sitio quirúrgico, o como veníamos diciendo, pacientes que tienen distinta preparación de la piel y se siguen hasta el alta para medir las tasas de infección de sitio quirúrgico. Y acá puse otro ejemplo que no tiene nada que ver con la infección de sitio quirúrgico, que podría ser el seguimiento de niños tratados con flúor preventivo. Se siguen durante un tiempo para identificar cuántos de ellos desarrollan caries y cuántos no. Puse este ejemplo como para ver una cohorte que puede ser estudiada durante un tiempo mucho más prolongado. Luego tenemos los estudios experimentales o de intervención, donde el investigador lo que hace es modificar una variable para luego poder observar qué es lo que ocurre al final, ¿verdad? En el ejemplo que veníamos hablando de tener dos grupos, uno que se rasura u otro que no, cuando lo hacemos con, digamos, todos los resguardos que implica un ensayo clínico, podría configurar también un estudio experimental, ¿sí? Estos estudios pueden ser terapéuticos, cuando utilizamos, por ejemplo, queremos medir la capacidad de un agente o un procedimiento para disminuir síntomas o reducir el riesgo de muerte, por ejemplo, una determinada droga para disminuir la mortalidad por COVID, o un determinado procedimiento como puede ser la administración de antibióticos profilácticos para disminuir la posibilidad de desarrollar infección de sitio quirúrgico, o pueden ser preventivos, ¿verdad? Lo hacemos para tratar de evaluar si se reduce el riesgo de desarrollar una enfermedad. Es decir, que tomamos individuos sanos en este caso.
Los ensayos clínicos aleatorizados, que son los más frecuentes, se hacen sobre pacientes y lo que se hace es evaluar uno o más tratamientos para una enfermedad o un proceso. Se puede estudiar un nuevo fármaco, un nuevo protocolo, un programa de educación, una técnica diagnóstica, etc. Las personas se tienen que asignar en forma aleatoria a un determinado tratamiento o a un placebo. Y acá configuramos los dos grupos, el grupo de tratamiento y el grupo de control. Pero vieron que acá existe una cierta rigurosidad en asignar a las personas que integran los grupos. Tiene que ser al azar. Porque los resultados después se van a valorar comparando la evolución en los dos grupos. Y en este tipo de estudios es muy importante tomar en cuenta las consideraciones éticas, ¿sí? Para evitar que se dañen a los pacientes. Bien, las ventajas que tienen los ensayos clínicos es que hay un mayor control del investigador en el diseño, por lo tanto tiene menor posibilidad de sesgos y además son repetibles y comparables con otras experiencias justamente por ese rigor metodológico que tienen. Tienen un alto costo por lo general, pueden tener limitaciones de tipo ético y responsabilidad en la manipulación de la exposición, es decir, yo no puedo someter a un grupo a una intervención si sé que lo va a dañar, o no puedo ponerlo en un grupo de control, privándolo de estar en el grupo, en el grupo donde se va a intervenir modificando la variable independiente, si yo sé que lo perjudico con suprimirle esa ventaja de poder disponer de esa variable independiente. Y puede tener dificultades en la generalización si la selección de los pacientes o la intervención es demasiado rígida o está mal diseñada, y entonces obviamente que estos ensayos van a tener limitaciones en cuanto a la validez externa e interna. ¿Cómo se diseñan? Bueno, acá tengo un ejemplo donde tenemos una población a estudiar, que se va a elegir esa población mediante criterios definidos, se les va a invitar a participar, entonces eso va a permitirnos configurar dos grupos. Personas que pueden, que van a participar, que aceptan participar, ¿verdad? De aquellos que son participantes potenciales, porque primero tengo un paso, perdón, que omití, que de acuerdo con los criterios de exclusión voy a tener personas que no van a poder integrar el grupo, ¿tá? Y eso ya de entrada son retirados del estudio. Entonces, de los que me quedaron, de aquellos que cumplen con los criterios de inclusión, una vez que aceptan participar, va a ser el grupo que va a conformar el ensayo clínico. Ese grupo de participantes se va a aleatorizar, es decir, se van a dividir al azar en dos grupos, uno en el que se va a tratar y otro en el que no, y simplemente se le va a controlar. Acá hay un ejemplo de un estudio que se hizo sobre brindar el alta hospitalaria en forma precoz a un grupo de pacientes luego de un infarto de miocardio. Obviamente que se buscaba que el infarto fuera no complicado, ese era el criterio de inclusión, porque si no, no se le podría dar una alta precoz. Y ellos tuvieron 179 personas que reunían esta condición. Ellos se les invitaron a participar y de los 179 aceptaron 80 personas y esos 80 fueron divididos en dos grupos, unos que se les dio el alta precoz y a los otros se los dejó el mismo tiempo que se dejaría a un paciente común. Y luego se estudió cuántos de ellos tenían un reingreso hospitalario y cuántos reinfartaban. Y esas eran las dos variables dependientes que se estudiaban. ¿Tá? Y bueno, y se veía cuáles eran más frecuentes según el tipo de alta que se les daba. Y esto permitía obtener ciertas conclusiones sobre la variable independiente que era el alta hospitalaria precoz. Bien, lo otro que tenemos que redactar cuando estamos escribiendo el diseño metodológico es el universo. El universo son todas aquellas personas que tienen una misma característica que puede ser estudiada.
¿sí? Por ejemplo, si nosotros queremos estudiar los pacientes que van a ser intervenidos de cirugía pancreática, bueno, el universo de estudios son todos los pacientes que tienen, entran dentro de la categoría de cirugía pancreática. El muestreo es el procedimiento que nos permite que cuando vamos a escoger un grupo pequeño de esa población, tengamos un alto grado de probabilidad de que ese pequeño grupo tiene las mismas características del universo y la población que estamos estudiando. Es decir, de todas las personas que se operan de cirugía pancreática, tomamos un grupo que al tomarlo al azar, ¿verdad? Y esa es la condición para que de alguna manera haya un muestreo representativo, aunque ojo, porque el azar también puede darnos problemas, pero es el método más seguro para evitar el sesgo. Eso, digamos que entre comillas, nos asegura que el resto de las características se van a distribuir en forma homogénea. ¿Qué son el resto de las características? La edad, el estado nutricional, es decir, todas aquellas variables que pueden incidir en el desenlace, en la variable dependiente. ¿Qué nos puede pasar? Que luego la mala suerte intervenga y determine que tengamos todas las personas que tienen mayores factores de riesgo para infectarse en un grupo que en otro. Entonces, eso es imposible de controlar, salvo que aumentemos el tamaño muestral. Cuanto más grande sea el tamaño muestral, menos posibilidades de error vamos a tener. Y es importante tener un muestreo tomado en buenas condiciones porque esa muestra representativa, que tiene que ser probabilística, que de alguna manera asegura que no va a diferir de la población en las características esenciales y en aquellas que difieran no son importantes para el estudio, es lo que después nos permite extrapolar los resultados al resto de la población, es decir, al resto de las personas que en algún momento se operen de cirugía pancreática. Entonces el muestreo se clasifica en probabilístico y no probabilístico. El probabilístico es aquel que ocurre al azar y ese que, como decíamos entre comillas, asegura que todas las personas tienen la misma probabilidad de pertenecer a un grupo o al otro. Y el no probabilístico es el que no se utiliza al azar, no tiene en cuenta, por lo tanto, el error de muestreo y entonces los resultados que tengamos van a estar limitados a ese grupo que estudiamos y no se van a poder generalizar al resto de la población. ¿Es por eso menos importante? Bueno, capaz que no. Muchas veces no tenemos más remedio que tomar un muestreo no probabilístico y nos sirve esa primera información para después poder configurar otro tipo de estudios de mayor rigor. Lo otro que tenemos que incluir en nuestro protocolo es la descripción de las variables, o sea, las características o atributos de los individuos que se van a medir y que van a tener distintos valores. Entonces, si hacemos un estudio de intervención, es decir, si buscamos relación entre variables, se pueden clasificar algunas en independientes, que son las causas de, y las otras en dependientes, que son las consecuencias de. También se pueden clasificar en cuantitativas o cualitativas según la forma de medición. Las cuantitativas son aquellas que se miden en forma numérica, por ejemplo, la presión arterial, y pueden a su vez ser discretas o continuas según tengan valores llenos o valores intermedios. Por ejemplo, el número de hijos es una variable discreta. Yo tengo un hijo o tengo dos hijos, no tengo valores intermedios. La variable continua es aquella que sí tiene valores intermedios. Por ejemplo, la talla. Entre alguien que mide unos 60 y alguien que mide unos 75 hay valores intermedios. Y yo podré medir esos valores intermedios según la escala de medición que emplee. Eso me va a permitir llegar a medir centímetros o milímetros, ¿tá? Pero siempre puede haber un valor intermedio, mientras que en las otras no. Y después tenemos las cualitativas, como por ejemplo el sexo, la profesión, etc. Y esta clasificación de cuanti y cualitativas nos va a dar lugar a
diferentes escalas de medición, como son las variables nominales, ordinales, intervalares o de razón, y a su vez, según la escala de medición que utilicemos, vamos a poder tener diferentes formas de representación de la información. Por ejemplo, cuando tenemos datos nominales u ordinales, podemos establecer un diagrama de barras y sectores para mostrar los datos, y cuando estamos utilizando una escala intervalar o de razón, podemos utilizar histograma, polígonos de frecuencia, ojivas, etc. Cuando tenemos variables, tenemos en primer lugar que definirla teóricamente, es decir, darle un significado a un concepto abstracto. Por ejemplo, cuando hablamos de hipoglicemia, capaz que todos tenemos presente que es una hipoglicemia en un paciente diabético, pero nosotros como investigadores tenemos que definirla y tenemos que decir, la hipoglicemia es cuando se constata una glicemia por debajo de 0,60 gramos por litro. Porque no es lo mismo que cuando yo de repente no tengo para medir la glicemia y digo, la hipoglicemia es cuando el paciente expresa que tiene mareos, que tiene cefalea, la visión es borrosa, tiene problemas para hablar y consume azúcar y se recupera. Son dos formas distintas de definir la hipoglicemia, perdón. Entonces yo como investigador tengo que expresar cuál de ellas voy a utilizar. Muchas veces las variables son complejas, entonces tenemos que operacionalizarlas, o sea, definir buscando distintos elementos para poderla definir. Por ejemplo, cuando hablamos de nivel socioeconómico, es una variable compleja y yo puedo operacionalizarla, por ejemplo, a través del salario u otros elementos que utilice para bajarla a la realidad esa variable y poderla medir. Lo otro que hay que describir es la intervención. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a intervenir? Esto obviamente en el caso de que sea un estudio de intervención. Si es un estudio descriptivo, no va a haber intervención y no vamos a tener que cumplir con este dato, ¿verdad? Pero en el caso de que sí hagamos una intervención, por ejemplo, rasurado, un programa educativo, no sé, lo que ustedes vean, tenemos que describir, ¿verdad? ¿Qué es lo que se va a hacer? Si se va a rasurar el vello, qué se va a utilizar, una tijera, una máquina rasuradora, con cuánto tiempo antes, que se va a realizar primero una higiene de la piel, no sé, bien detallado cuál es la intervención, porque si alguien más quiere luego replicar el estudio, tiene que hacerlo en las mismas condiciones que lo hicieron ustedes. Lo otro que vamos a definir es qué métodos e instrumentos vamos a utilizar para recoger los datos. Es decir, podemos utilizar entrevistas, en ese caso pueden ser estructuradas o no estructuradas, si llevamos un instrumento para levantar los datos o si hacemos preguntas amplias y la persona responde. Puede ser una observación, donde la observación puede ser participante o no participante, es decir, los investigados saben o no saben que están siendo observados. Se puede aplicar un cuestionario y ese cuestionario puede ser con entrevista o sin entrevista. Por ejemplo, le entregamos los cuestionarios y decimos cuando los completan, los entregan en el buzón o nos lo envían por mail, cuando, por ejemplo, mandamos las encuestas de Google, ¿verdad? Y además podemos utilizar herramientas, por ejemplo, una cinta métrica, un equipo para determinar glicemia, un esfigmomanómetro, lo que fuera para medir presión arterial, etc. Todos estos métodos e instrumentos pueden llevarnos también a inducir a errores. Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que ofrezcan cierta validez y confiabilidad. Y muchas veces hay que hacer pruebas de campo o pruebas estadísticas para asegurarnos la estabilidad que va a tener el sistema de medición. Bien, y luego tenemos que definir cómo vamos a analizar las variables, y entonces allí veremos si vamos a utilizar algún programa, qué tablas y gráficos vamos a utilizar y qué tipos de pruebas estadísticas según lo que queramos hacer.
Si queremos comparar proporciones entre grupos, usaremos chi cuadrado. Si queremos comparar promedios, TD-Student. Promedios entre grupos también lo podemos hacer a través de varianza. En fin, esto ya también lo tengo que tener previsto cuando estoy planificando mi estudio, porque puedo estar necesitando ayuda de algún estadístico. Bien, esto es un poco lo que nosotros queríamos plantearles en términos de lo que hace a un protocolo de investigación. Estamos en condiciones de hacerlo. Todos ustedes tienen su ejercicio a través de la tesis final que realizan cuando egresan como licenciados, y muchas veces después seguimos trabajando en el área y otras veces nos alejamos. Por eso nos pareció importante refrescar todos estos conceptos para que ustedes puedan animarse a investigar en la realidad. En próximos videos vamos a tomar en consideración algunos de estos puntos, como por ejemplo la revisión bibliográfica. Así que hasta allí, ahí nos vamos a encontrar. Muchas gracias.